protesta afuera y adentro terminó habiendo peleas entre los diputados. Me imagino que lo está viendo ahora porque estaba camino hacia acá. Sí, sí, me lo comentaban y vi unos ex donde parecían estos incidentes. ¿Qué puedo decir? Empecemos por lo que pasó afuera primero. Esta protesta de jubilados, había barras, hubo detenidos. Bueno, a ver, me parece lo que menos había eran jubilados, ¿no? Okay. Yo creo que lo que había era un grupo de violentos que ya se preveía porque todas estas convocatorias, toda esta cosa armada que hubo con los supuestamente barras con camisetas de fútbol que decían los clubes van a ir, los dirigentes, los hinchas, etcétera. Fue una cosa totalmente preparada y usaron a los pocos jubilados que van a manifestarse, que lo hacen con todo derecho, y se convirtió en una expresión violenta a la que acostumbran los barra bravas. Todos sabemos que los barra bravas son una mafia en cada club, que digo, están financiados por sectores políticos también. Y era previsible que iba a pasar una cosa de esta. ¿Y esto quién lo armó? ¿Quién hay detrás de esto? Yo no quiero hacer imputaciones, pues sería, digamos, no tengo los elementos para decirlo, lo vamos a intentar averiguar. Supongo que siempre hay intereses políticos. No sé si ustedes percibieron que en estos últimos días hay una cantidad de movimientos políticos que están orientados a intentar desestabilizar el gobierno, ¿no? Es muy fuerte lo que está diciendo. No, pero ¿por qué fuerte? Es la realidad. ¿Pero en qué lo perciben? O sea, desestabilizar es que quieren que termine el gobierno, ¿o no? Desestabilizar, claro, generarle un problema, digamos, a un gobierno que viene conduciendo la Argentina de una manera estable, digamos, sin problemas, ¿no? ¿Pero quiénes son los que quieren desestabilizar? Los sectores políticos. ¿Cuáles? Digamos, la oposición política, el kirchnerismo. Hay mucho en la oposición. Bueno, pero el que genera el problema es el kirchnerismo. A ver, digo, todo esto empezó a partir de que la oposición encontró un resquicio para plantear un cuestionamiento al gobierno a partir del caso Libra. Entonces se magnificó, se presentaron proyectos, denuncias, etcétera, para, primero que nada, porque este gobierno había mostrado una solidez económica que no podían contrastar. Entonces, sobre todo, la principal oposición política, que ha sido una vergüenza desde el gobierno y ha generado la situación de caos en la que estaba la Argentina cuando nuestro gobierno asumió el poder. Entonces, yo creo que eso lo han intentado utilizar porque no tenían otro lugar por donde pasar y han presentado esta cantidad inusual de proyectos, esta inusual actividad parlamentaria, decenas de proyectos presentados para generar ese cuestionamiento. Esto pasará porque ministro, no tiene... es fuerte, como le decía recién Jessy, escuchar que un ministro, jefe de gabinete, hable de desestabilización. No es fuerte, es común. Varias veces lo he escuchado yo, ¿no? Pero que un ministro, que un miembro de gobierno hable que la oposición quiere desestabilizar al gobierno es una cosa bastante común, no es una cosa fuerte. No, pero digo, me cuesta en este contexto, sacando si quiere lo que pasó y después discutiremos barras sí, barras no y la manifestación. Digo, la presentación de un proyecto, en este caso por el caso Libra, que seguramente ahora hablaremos, digo, no sé si, no es sinónimo de desestabilización, a eso me refiero, no sé si se entiende. ¿Por qué no? La presentación de un proyecto, digo, está dentro de las... Pero yo no es que... A ver. De hecho, los de juicio político no han prosperado. Bueno, pues se han presentado. Sí, pero no han prosperado. Bueno, todas son cosas... Y hubo un acompañamiento de parte de la oposición dialoguista. De hecho, ni estaba en el orden del día. Claro. ¿Cómo no? Se trató No, hoy. sobre tabla, pero no lo pusieron en el orden del día. En el acuerdo parlamentario para llevar a esa sesión, el pedido de juicio político no estaba en ese temario. Yo coincido, me parece desmesurado en este contexto un pedido de juicio político. Y lo consiguió así toda la oposición menos UP. Ahora, comparar eso con un intento desestabilizador
digo, el peso específico... ¿Pero qué quiere decir desestabilizado? Yo no estoy hablando de... Desestabilizar es intentar que se vaya un gobierno. ¿Qué es? Desestabilizar. No, yo no digo desestabilizar que se vaya. Desestabilizar significa quitarle estabilidad a un gobierno que venía muy estable, intentar moverlo, desestabilizarlo, porque no tienen otra arma. ¿Por qué? Porque la situación económica del gobierno es muy estable. El gobierno viene bajando la inflación, viene generando crecimiento económico. Hoy, a la tarde, acabamos de estar con el presidente reunido con la gente de Río Tinto. Sí. La gente de Río Tinto está maravillada con lo que está haciendo el gobierno de Economía y viene a hablar de inversiones concretas que están haciendo a través del RIGI. Entonces, la economía argentina está creciendo. Entonces, eso yo llamo desestabilizar a una oposición que no encuentra un mecanismo político para poder plantearle al gobierno sus diferencias o proponerle algo mejor, porque no tiene, en realidad, primero, porque sienten la responsabilidad del desastre que era la Argentina en diciembre del 2023. Y eso es así, no lo puede negar nadie. Entonces, cuando... yo estuve hoy en Bahía Blanca. Sí. Porque esta oposición, el propio gobernador Kicillof, nos reclaman obras de infraestructura. Si ustedes ven lo que es Bahía Blanca, no por efecto de la inundación, sino lo que es el estado de la infraestructura de Bahía Blanca. Me dice, la provincia de Buenos Aires, el gobierno peronista, o sea, este gobierno está hace un año y pico y asumió en una de las crisis más grandes de la historia argentina. Imposible hacer ninguna obra pública en un año y 3 meses. Y los 50 años anteriores que no se hizo nada, no, nosotros no somos responsables, dicen los... ¿no? Entonces, yo digo, hay que ver cómo está la infraestructura pública argentina para darse cuenta que lo que hubo en la Argentina ha sido un robo a todos los argentinos durante décadas para no dejar absolutamente nada. Mejor dicho, para llevarse absolutamente todo. Perdón. Porque cuando hoy hablaban de la presentación del pedido de juicio político, yo escuché a uno de los diputados que decía con absoluta claridad, miren, yo en el año 2020 hubo un gobierno que fue responsable de 140.000 muertos por la pandemia y que no consiguió las vacunas que había ofrecido Pfizer por lo que se había hecho, lo que había hecho Pfizer en la Argentina, probando esas vacunas del hospital militar, y se las ofrecía a la Argentina, y la Argentina, por no hacer un acuerdo con Pfizer, intentó hacer un acuerdo con los rusos, con los chinos, que yo cuánto, y la Argentina no tenía las vacunas que correspondían. Por eso hubo muchos muertos. Y yo pedí, dijo este diputado, pedí una comisión investigadora, pedí una comisión investigadora sobre esto en ese momento y no tuve ningún resultado. No sé si, perdón, comisión investigadora o juicio político, no sé qué pidió Iglesias. Bueno, comisión investigadora, me parece. Sí. Guillermo, recién usted citaba lo del caso Libra. En el caso Libra hay 2 investigaciones, una está recién comenzando en Estados Unidos, otra está aquí en Argentina. En Argentina no está imputado el presidente, pero sí está siendo investigado por abuso de autoridad, tráfico de influencias, estafa y cohecho. Esta es la causa que tiene el fiscal Tayano, que se la delegó Servini de Cubría. ¿No le parece que esto reviste una gravedad que es lógico que el Congreso intente conformar una comisión investigadora? Porque digo, estamos hablando de que se está investigando al presidente de delitos potencialmente graves. Bueno, a ver. Yo creo que para investigar, obviamente, como usted señala, está investigando en la Argentina, se está investigando en Estados Unidos. A ver, digo, comisión investigadora en el Congreso de la Nación se ha formado por la causa de vialidad, se ha formado por lo que decíamos recién, por el tema de ¿cómo se llama? Vacunas. La investigación de las vacunas, por lo que pasó en la pandemia, por el aislamiento, se ha formado. Ha habido casos graves en la Argentina. Ha habido casos muy graves de corrupción en la Argentina. Digamos, evidentes. Y acá no existe eso. Entonces yo digo, digamos, formarán la comisión investigadora, iremos a nos presentaremos al Congreso de la Nación a dar todos los informes que sea, que ¿Pero por qué al gobierno le preocupa tanto? ¿Por qué el gobierno... ¿Por qué le preocupa? ¿Quién dice que le preocupa? Bueno, en el Senado hicieron todo lo posible para que no se conformara y ahora también. Y usted también le está dando énfasis a que no debería estar. Son 2 cosas totalmente distintas. Una cosa es que en términos políticos el gobierno no quiera darle a la oposición un espacio para cuestionar sin fundamentos, como el gobierno cree.
Y otra cosa es que nos opongamos a que la justicia avance en todo lo que tenga que avanzar. No hay ningún problema. El presidente, el presidente no tiene ningún problema que se investigue nada, que no investigue la justicia, que no investigue que quiera, no tiene problema. Entonces, digo, otra cosa es que pretendamos hacer de esto un escándalo político para sacar una ventaja política, como es esto. No es. Sí. Esa es la posición. Hay algo que yo coincido, no importa eso, pero cuando describe que hay un escenario de desestabilización, yo lo traduciría con que la oposición ve que el gobierno hace un mes no está como estaba antes, que ha perdido la iniciativa, que quizás en los temas está a la defensiva, que antes venía muy cómodo, muy tranquilo con una imagen, sobre todo del presidente, altísima, que ahora se supone que ha bajado un poco. Pero sí es cierto que la oposición ¿está firme el gobierno porque perdió la iniciativa y la capacidad de decidir de qué se habla y mandar en la agenda con los proyectos? Bueno, a ver... sobre todo desde Libra. El episodio Libra generó que perdiera el gobierno el dominio de todo lo que se discutía. Bueno, tal vez acabamos de presentar el proyecto más importante en este año, que es el decreto de necesidad y urgencia de acuerdo con el fondo. O sea, no creo que el gobierno haya perdido la iniciativa. Nosotros hemos planteado al Congreso de la Nación un decreto de necesidad y urgencia para autorizar al Ministerio de Economía, al Ejecutivo, en definitiva, a que cierre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso no es perder la iniciativa, es el único tema. No, pero Macri estuvo muy de acuerdo en todo, lo primero que dijo es muestra debilidad institucional del gobierno. Mauricio Macri, digo. Bueno, sí, a ver. Todos es como que aprovechan para pegarle un poquito. Bueno, pero eso es la política, ¿no? La política siempre es así. Entonces, por eso digo, no nos pidan a nosotros que no lo planteemos en los mismos términos, porque si no es jugar desparejo. ¿No? Entonces yo digo, si ellos lo plantean así, yo se lo dije al presidente Macri ayer cuando nos encontramos en Expo Agro. ¿Hablaron después de eso? Cuando nos encontramos en Expo Agro, se lo dije. Me parece mal la declaración que hizo. ¿Cuál es la falta de institucionalidad en la presentación de un decreto de necesidad y urgencia, que es una norma constitucional que lo habilita al Ejecutivo en determinadas circunstancias a plantear con fuerza de ley un tema como este en particular, y que después el Congreso puede decidir si lo rechaza o no? Hay una comisión bicameral que tiene que dictaminar sobre el DNU, y después las dos cámaras si lo rechazan. Pero no es lo mismo, Guillermo. Sí, pero ¿qué le contestó Macri? ¿Cómo no es lo mismo? ¿Cómo no es lo mismo? Vaya primero a eso. Sí, ¿qué dijo Macri? No voy a decir lo que me Vamos por contestó. tema. No voy a decir lo que me contestó, porque esa es una conversación Está bien. Pero lo hablaron. entre ambos, digamos, pero no me contestó mal. Pero... O sea, fue receptivo el expresidente. Sí, no, pero entendió. ¿Se No digo que se arrepintió, no, entendió el planteo. Pero ahora, perdón. Guillermo, le retomo entonces esto. Usted recién decía lo del decreto de necesidad de urgencia vinculado con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que pasa es que aquí hay un problema. No es lo mismo, me estaba diciendo. Yo le voy a decir por qué sí es lo mismo. Pero déjeme que le termine y ya usted me explica cómo Y si es lo mismo, quiera. entonces ¿por qué no lo hacen por ley? Pero... Y porque hay una diferencia. Entonces no es lo mismo. No, digo, pero a esto voy, es lo mismo porque lo planteamos así. La Digo, diferencia eso de quiero decir, urgencia. No, pero hay una diferencia importante, que es esta. Y ahora quiero escuchar su opinión al respecto. Pero un DNU es cerrado, y usted lo acaba de decir. Un DNU se acepta o se rechaza. Un DNU no puede modificarse de ninguna manera. En cambio, una ley, y hay una ley que es del 2022, que es conocida como la Ley Guzmán, pero es la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública. El artículo 2 establece específicamente que cualquier nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional tiene que ir al Congreso. Y la diferencia es grande, porque una cosa es un DNU que no se puede modificar, solamente se puede aceptar o rechazar, y otra cosa es una ley, como la que está vigente también, que si la mandan al Congreso, los diputados pueden discutir, los senadores también. Pero no te puedo dejar seguir por lo siguiente. ¿Un DNU puede derogar una ley? Pregunta. ¿Un DNU puede? ¿Derogar una ley? Sí puede. Sí, un artículo puede. bueno, claro. No, puede derogar una ley. Sí. Claro, como el ¿Sí? 70 que derogó un montón. Sí. Bueno, entonces yo digo, si un DNU puede derogar una ley, el DNU podría haber dicho, derógase la ley Guzmán. Sí. ¿Sí? Y se acabó la historia. Entonces, pero el gobierno Tiene no que hizo estar eso. justificada la necesidad, Claro. la urgencia. Bueno, obviamente. El tipo, digamos, no es ¿Alguno de ustedes cualquier leyó ley. el decreto? Sí. Sí. Bueno, ¿completo? Sí, Toda la sí. página. Publicado en Bueno, el boletín oficial. el decreto establece
primero hace la historia de todas las leyes que se sancionaron. Mire, les recomiendo leer un artículo, si no lo leyeron, de Martín Redrado, que publicó hace un rato, creo, no sé si en La Nación o en Infobae. No lo leí. Bueno, donde él hace una justificación, no estoy hablando de DNU o ley, de por qué está bien lo que hace el gobierno nacional con respecto a la negociación con el fondo. Porque él se remonta a cuando en el año 2009, ¿se acuerdan ustedes cuando lo removieron del Banco Central, que se trincheró ahí defendiendo la independencia del Banco Central, Martín Guzmán? ¿Por qué lo hizo? Porque la presidenta de aquel entonces quería darle unos papelitos y quedarse con los dólares del Banco Nación. ¿Qué eran los papelitos? Letras intransferibles. Un papelito que decía, te doy un papelito de $1.000 que te lo voy a pagar en algún momento, intransferible, vos no podés negociar nada, y retiraba los dólares. Este gobierno también lo hizo, ¿eh? Enero del 2024, letras, sí como no, letras intransferibles del Tesoro para que el Central le dé plata y pague deuda. No, bueno, pero una cosa es los dólares del Banco Central, que no había cuando llegó este gobierno, no había nada en el Banco Central. Pero si en enero del 2024 le estoy diciendo, esto consta, digamos, no es un invento mío, el Tesoro le pide plata al Central, el Central le da plata, el Tesoro le da las letras y el Tesoro paga deuda. ¿Pasó? Bueno, pagar deuda. ¿Y está mal? O sea, antes estaba mal y ahora está bien. Pero perdón, no, pero una cosa es pagar vencimientos de deuda que tiene el gobierno nacional y otra cosa es tomar los dólares del Central para el gasto público. Son cosas distintas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, el DNU puede modificar cualquier ley o derogar una ley. Incluso la ley Guzmán derogó una ley anterior que establecía que el Poder Ejecutivo podía aprobar directamente el acuerdo con el fondo. Entonces digo, este es un tema que cada gobierno opina cómo lo maneja. Este gobierno opina que a través de un DNU se puede modificar la ley y se puede cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario. Y que si el Congreso quiere dejarlo sin efecto, que lo deje. Franco, ¿y qué cambió entre la entrevista del presidente Milei con nuestro colega Majul en La Nación el domingo a la noche, donde él dijo estas son las reglas de juego, vamos a ir con esos jugadores, dando a entender que iba a mandar la ley, y 24 horas que pasaron, o sea, entre esa declaración del presidente y la decisión de enviarlo por DNU? ¿Usted sabe? No, ya cuando el presidente estuvo en el programa de Majul, ya estaba perfectamente claro que el procedimiento que íbamos a adoptar era por una razón muy sencilla. Dijo entonces que iba a mandar la ley? No, bueno, dijo que iba a mandar la ley, el DNU, o sea, dijo que iba a mandar la norma al Congreso, como la mandó, de hecho. Lo que pasa, fundamentalmente, es que si uno ingresa con un proyecto de ley al Congreso, digamos, ¿cuánto tiempo? Yo me acuerdo cuando comenzamos con la ley bases en el mes de enero. ¿No? Sí, usted estaba ahí. En el mes de febrero. Ese proceso fue un poquito desgastante, Franco. Lo rechazaron y después lo tuvimos que volver a plantear. Esa era una ley enorme, digo. Pero si entramos en una discusión en el Parlamento que lleve tiempo, la volatilidad de los mercados, sobre todo actualmente, puede generar un desastre económico. Igual ahora tenemos que esperar, porque no es que haya acuerdo con el fondo porque se haya sacado el DNU. Tenemos que esperar a ver qué dice el BOR. Veamos. No, ojalá que ya sea. Pero usted tiene más información que nosotros. Yo no puedo dar información. Usted dice que está cerrado, Guillermo, ¿está cerrado el acuerdo? Se notó tranquilo, ¿no? Estoy confiado. ¿Y le parece importante que conozcamos el monto, los desembolsos, las condicionalidades? Porque hasta el momento no sabemos absolutamente nada del acuerdo. Bueno, ayer lo pidió Ritondo eso acá, ¿no? Que claro, es un aliado. Que de hecho, el diputado Ritondo dijo que le parecería relevante que así fuera. Que así fuera, ¿qué cosa? Que se conocieran los detalles. Estos detalles que son importantes. Que más que detalles son el nudo de la cuestión, ¿no? Bueno, está bien, pero digamos, eso es un tema que el gobierno cerrará con el Fondo Monetario y que todavía sí está definido de qué manera se van a invertir los fondos. Eso está claramente resuelto. Sí, está en el decreto eso. Todavía no está resuelto la manera, o sea, no está hecho público por lo menos, los montos y la manera en que se van a hacer los desembolsos. Va a ser largo este año porque arrancan las elecciones en la provincia de Santa Fe en abril.
en 7 provincias antes que la nacional, que es en octubre. En la ciudad de Buenos Aires pareciera ser que no hay posibilidad de un acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO. Uno ve lo que es el escenario de este año y parece larguísimo, lleno de elecciones y con mucha pelea. ¿Lo ve así? Sí, creo que desde el punto de vista, y menos mal que suspendimos las PASO, ¿no? Las PASO nacionales. Yo creo que sí, que va a ser un año políticamente de mucha confrontación, ¿no? Pero bueno, digamos, son las reglas del juego de nuestra democracia. Si ustedes me preguntan si la gente está contenta con eso, no, yo creo que no, pero nosotros no podemos evitarlo. ¿Y van a ir solos en la elección? Es decir, la Libertad Avanza y el PRO ya es un matrimonio imposible a esta altura. ¿Por qué? No, yo no creo que haya imposible. Pero si ayer contó que Macri, le dijo a Macri que dijo Creo esto... que le respondió bien, Macri. Dijo que Macri le respondió Hay que saber bien. cuándo soltar, Guillermo. Sí. Hay que saber cuándo Es soltar. tóxica esa relación. Salgan de ahí. Hay que salir a ¿Tiene- tiempo de las No relaciones, lo creo, Guillermo. no lo creo. ¿Tiene candidato a la Libertad Avanza en la ciudad? Para ahora, el 18 de mayo, hay elecciones. ¿Tiene un Sí, yo candidato? creo que tiene muchos candidatos. Dígame uno. No, yo no voy a decir nombre. Dale, No, uno, me uno. corresponde, no me corresponde. Pero uno que a usted le gustaría, No. como hombre de la política que es. No. No voy a dar Mucho, nombre. dígame uno. Adorni. Bueno, suena mucho, ¿no? Sí, pero ¿puede haber testimoniales en las listas de la Libertad Avanza? No creo que podamos decir que va a haber candidaturas testimoniales. Ahora, si lo hubiere... No cierra la puerta entonces No a que cierra haya la candidatos puerta. testimoniales. No, a ver, yo digo, ¿ustedes lo dicen por Adorni? Sí, por Adorni, por En cualquier... general. Por Adorni, por Bullrich. ¿Usted por... sería ¿Bullrich testimonio? también va a ser candidata? No sé, usted tiene las respuestas, no nosotros. pero yo no ¿Usted va a manejo, ser no. candidato, No manejo la ministro? política. Claro, ¿Usted va a usted ser podría candidato? ser. No, ¿Cómo que no? candidato. Pero si se lo piden. Si me lo piden, no. No, Testimonial podría ser. Esa etapa ya pasó, como Lilita. No, yo ya dejé la política, ¿no? Como Lilita Carrió, digo. Guillermo... Bueno, pero va a ser candidato. Si a Lilita no dejó nada, Bueno. ¿está diciendo que va a ser candidato? Pero ella dijo en un momento Sí, determinado, bueno, en el pero- 2018 creo que fue, me voy de la política. Sí, 2022 creo que dijo, si gana Milei me voy del país. sí. Y ahora va a ser candidato Va a otra ser vez. candidata. Bueno, Guillermo, ayer nos decía aquí, donde está usted sentado, Cristian Ritondo, que estaba preocupado por la performance del PRO en la ciudad el próximo 18 de mayo. ¿Usted cree que el PRO puede perder la ciudad, efectivamente? no lo sé, yo no tengo una lectura de la ciudad de Buenos Aires demasiado clara, ¿no? Porque hay distintas posiciones. Lo que pasa es que ahora ya daría la sensación que no ha habido alianzas políticas para conformar algún frente. O sea, yo creo que va a haber competencia. ¿Y se traslada al resto del país eso? No. Esa Yo competencia. digo, Chaco ya cerró ayer un acuerdo. Sí, con Heredero cerramos un acuerdo. No, yo creo que puede Digo, haber... los principales distritos de la provincia de Buenos Aires. A mí me parece que puede haber acuerdo. Si me preguntan a mí, yo creo que sería bueno que quienes estamos más o menos en la misma línea de pensamiento podamos celebrar un acuerdo, ¿no? Ahora, ¿Y Guillermo, quiénes no están en la misma línea de pensamiento? ¿Quiénes? ¿Quiénes no están en la misma, dentro del gobierno? ¿Quiénes son los que más rehúyen a un acuerdo con el PRO? Bueno, lo que pasa es que esto pasa mucho en la política, ¿no? Cuando uno se siente que tiene caballo ganador, le resulta difícil negociar, ¿no? Sí. Hay quienes dicen la marca vale, y hay Sí. quienes dicen no, mejor armemos proyectos. Entonces, bueno, en esa disyuntiva... De la se marca maneja Vale la lo dicen política. Santiago Caputo y Karina Milei. No, porque no varios lo dicen, no varios. Y ellos dos Ellos están dos. entre los varios, seguro. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Hablando No de quiero personalizar. Hablando de candidatura, yo lo voy a personalizar porque como somos los periodistas. ¿Cree que Karina Milei sería una buena candidata? Sí. ¿Cree que tiene...? ¿Querés que amplíe? Sí, claro. Porque me dijo un sí solo y me quedé ahí como, ¿dónde le podría preguntar? No, a ver. ¿En la provincia de Buenos Aires? No, ¿Dónde sería buena yo creo candidata? que sería buena candidata porque es una figura instalada, con sus más, con sus menos, con sus contras, con quienes la cuestionan, con todo lo que sea, pero es una figura muy instalada. Todos lo identifican claramente con el presidente, de manera que esto es como la marca, ¿no? La Libertad Avanza está instalada también, entonces me parece que podría ser una buena candidata. Aparte es la organizadora del partido, tiene todo el partido en ¿Lo la va a hacer? capital. ¿Ella quiere? No creo. Guillermo, No recién... creo que quiera, digamos, ¿no?
Recién nos decía que, dijo algo así como no nos pueden pedir que en un año hagamos las obras respecto de Bahía Blanca que el peronismo no hizo en 50 años. ¿Esto puede rever la política de obra pública cero del gobierno? ¿Puede ser un llamado de atención para el gobierno? ¿Qué cosa? A ver, no, porque La tragedia de Bahía Blanca. No, pero no, porque usted me agarro de su frase. No nos pueden pedir en un año sí, a pero nosotros... no por Bahía Blanca. Usted está hablando de Bahía Blanca. No, pero yo lo que dije es, cuando vi Bahía Blanca, no por el tema de inundación, si quieren después hablamos de la inundación, pero digo, cuando yo hoy recorrí a la mañana Bahía Blanca, una parte de la Ruta 3, otra parte de otras rutas provinciales, calles, está destruida la infraestructura. Entonces digo, lo que decía es, ¿cómo nos vienen a pedir a nosotros, que llevamos un año y medio de gobierno, no por Bahía Blanca, sino en general, que solucionemos el tema de infraestructura de la nación? Es una cosa imposible. Ahora, además, ¿cómo no pueden pedir eso cuando encontramos un gobierno destruido? Lo que uno primero tiene que hacer es arreglar las cuentas. Si no arreglas las cuentas, no conseguís nada. Es lo que le pasa a uno en particular. Si vos no arreglás tus deudas, no conseguís nada, no conseguís préstamos, tasas altas, inflación, todo un desastre. Entonces digo, a nosotros la primera tarea, como lo dijo el presidente, es tratar de ordenar la economía argentina y la macroeconomía argentina. El presidente ha sido en esto muy claro con respecto a el concepto que él tiene sobre la obra pública, ¿no? Podrá disentirse o no, pero él dice que, con algún criterio, que la obra pública tiene que llevarse adelante por las empresas privadas, con distintos mecanismos. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque la realidad es que la obra pública en la Argentina ha servido para el curro. Esta es la realidad. ¿Pero no se puede hacer obra pública en la Argentina, el Estado, sin que haya curro? Bueno, yo supongo que sí, pero no ha pasado en decenas de años. ¿No puede empezar a pasar? Bueno, usted sabe que también. hay obras que no hacen los privados. De hecho, las famosas PPP que intentó promocionar Macri no funcionaron. Bueno, habrá que ver por qué no funcionaron, pero no quiero adentrarme en el tema filosófico, digamos, porque eso sí el presidente lo plantea desde un punto de vista filosófico. Yo trato de hablar un poco más de la realidad, ¿no? De lo que ha pasado. Sí. ¿no? ¿Cómo le fue hoy en Bahía Blanca? Nadie sabía que iba a ir el presidente, No, fue totalmente. el presidente, los ministros. ¿Cómo los recibieron? ¿Tenían miedo a que hubiera protestas? ¿Qué les dijo la gente? A ver, ¿Cómo está el presidente con eso? Vamos por partes. El presidente tenía claro que no quería ir a Bahía Blanca sobre el momento de la inundación, porque dice una cosa que es muy razonable, ¿no? Yo escuchaba un tuit de una señora muy largo que decía que había estado en distintos momentos. La expresidenta. Che Milei. Entonces, sí, no sé si dijo Che Milei acá, pero sí, creo que sí. También dijo Che Milei. Bueno, pero digamos, donde ella hacía referencia a todas las catástrofes en que había estado presente inmediatamente. Y Milei dijo una cosa totalmente distinta. Él dijo, yo no voy a estar inmediatamente, porque cuando un presidente se moviliza al lugar, lo que hace es distraer la atención de la gente que está trabajando en ese tema. Hoy, después de que los temas más graves estaban resueltos, igual venían la gente a darle explicaciones, los que trabajaban, los distintos, porque ahí hay trabajando centenares y centenares de personas, por no decir miles de personas, que corresponden a las fuerzas de seguridad, a las Fuerzas Armadas, a los equipos de vialidad, que están trabajando en distintas áreas. Y yo digo, la verdad, que el trabajo que ha hecho la ministra Bullrich, fundamentalmente, y el ministro Petri también, durante estos 5 días, ha sido impresionante. La ministra Bullrich ha resuelto, por ejemplo, que lo planteó y me lo comentó hoy el intendente Susbieles, porque hubo un momento que el intendente estaba desconectado, porque ahí de lo que pasaba en otra zona del municipio, y se acumulaba agua de una manera que era imposible de manejar. Y la ministra agarró con la gente de vialidad, cortó rutas para que el agua desagotara. Se lo pidió la gente eso en un momento, ¿no? Que le dijeron si se podía hacer. La gente dijo, nosotros queremos... Una señora dice, ¿se puede hacer esto de cortar? Y salió con la topadora ahí. Déjenme que actualice la información. 2 heridos de bala. Estoy hablando de los incidentes en el Congreso. 1 civil internado en el Ramos, aparentemente en un estado grave. Y hay un policía también herido de bala en el Argerich. Bueno, es información en desarrollo. Vamos a actualizar, pero...
se puso peor la cosa, ¿no? Estábamos hablando de detenidos eran Más de 30. 8 más... De policía de ciudad y sí, federal, más de 30. Hablamos ahora de 2 heridos de bala, es la información que está surgiendo, insisto. ¿Pero esto heridos está de en bala de plomo desarrollo. o bala de goma? Es información en desarrollo, Ok. pero la persona que está era el Ramos, que es un civil, que no es un policía, el estado es muy delicado. Digo porque la verdad es lamentable todo claro, lo que pasó claro. adentro y afuera del Congreso. En el tema de lo que pasó en la calle, yo vi, sé que la ministra estaba en el departamento de policía, pero yo vi el desarrollo lo que se podía ver por televisión, que es lo mismo que habrán visto ustedes, y había un desarrollo muy controlado de la policía contra los... Sí, pero después se las descontroló. bandas. Sí, obviamente. No sé si yo entiendo que la policía actúa con balas de goma en ese caso, ¿no? No sé el caso de si hay civiles, Sí. si Pero hay habíamos- barras. Las barras, a ver, las barras tienen armas, no tengamos, ¿no? Habíamos contado al principio que se habían secuestrado 2 armas y un cuchillo en manos de los manifestantes. Hay que ver si son heridas de bala de goma o son heridas de... Pero digo, ¿no hay una manera, Franco, de una resolución de los conflictos más ordenada, menos violenta? No estoy diciendo... O sea, así sean barras delincuentes criminales, todos los que estaban ahí. ¿No hay una manera de resolver esto sin que se vea lo que se está viendo ahora fuera del Congreso? Pero, No sé cuál a es. ver, Después se lo Jessica, pregunto. yo diría lo siguiente. Nosotros llevamos 1 año y 3 meses donde los conflictos que ha habido han sido totalmente ordenados, donde la calle fue recuperada para la gente totalmente, donde no hubo prácticamente ningún corte. Entonces, ahora se metieron los barras. Digamos, esto no es casual, ¿no? Digamos, no es que los barras se metieron casualmente para generar este caos o este lío que se armó ahí. No fue Hubo casual. secuestro de armas y de cuchillo. Hay que ver la actualización del número y a quién pertenecían, pero era de las personas que estaban ahí manifestándose. Perdón, Jessy, que quiero volver un poquito con esto que dice el ministro sobre los barras, porque usted está dando, no es casual, queda entender que los barras están financiados para ir ahí. Absolutamente. ¿Y quién lo financia? Bueno, yo no tengo una... Pero según su presunción, según su análisis. Ellos están financiados por la política y por quienes manejan en el fútbol, la política que maneja en el fútbol y manejan a los barras, digamos. Pero hay, Todos sabemos que hay negocio en eso, todos hemos escuchado 20 seguro, veces. eso que hay seguro. negocio. Sí, pero lo Que veíamos ese en el negocio- ámbito de la que ese- cancha, que ¿no? ese negocio, sí, no tanto, que ese negocio está Pero digo, es muy vinculado a las drogas, que está vinculado a muchos municipios, Claro, que está pero estoy vinculado a tratando algunos de clubes. pensar esto que usted decía al principio de esta suerte de clima de desestabilización que usted advierte en un sector de la oposición y ahora dice que hay barras financiados por la política que van a desestabilizar el Congreso. Es muy fuerte, es muy importante y es muy dañino porque quiere decir que hay una penetración absoluta de la violencia en la política. Pero Jessica, yo digo, Maru. seguramente, Maru, perdón. Yo creo que ustedes vieron hace 2 o 3 días que empezaron a circular esos tweets o Instagram donde venían los pibes estos con las camisetas de los distintos clubes Sí. diciendo yo voy a la plaza. Eso estaba todo armado profesionalmente, no era algo casual, ¿no? O sea, eso estaba muy bien armado y orquestado, ¿no? Entonces, Pero, Guillermo, ¿eso se le puede atribuir directamente a un barra que lo organizó? No, eso está preparado. Pero al momento, digo, estamos 7:05 ya. ¿Hay algún elemento probatorio por parte del gobierno de que participaron barra bravas? Bueno, yo no tengo un elemento probatorio, lo veremos después con los resultados de la investigación que se haga, Claro, porque digo... pero se veía en las pantallas, ¿no? No, lo que vimos en las pantallas indudablemente es algunas personas extremadamente violentas, sin lugar a dudas. Pero digo, de ahí a decir que había barra bravas, el gobierno deberá, entiendo, certificar esto de alguna Pero manera, fue, ¿o no? pero fue como se planteó la convocatoria o no? No, ¿Cómo se planteó la convocatoria? como de hinchas. Está bien. Sí, si hay, de todas maneras, si hay una persona con una camiseta de fútbol prendiendo fuego a la calle o pegándole a alguien, digamos, No Es un una hincha de persona fútbol. violenta, pero no sé, Está bien, no sé pero necesariamente es un barra brava que integra la barra brava está del bien, club. pero nadie, está bien, sí, es discutible.
¿Qué cosa? No, bueno, vos decís que el jefe, no va a ir el jefe de la barra de River. No, yo digo que simplemente a poner para hablar su carita acá. No, lo que digo simplemente es que si el gobierno habla de barra bravas, el gobierno debería certificar de alguna manera que hay barra bravas. A eso me esto refiero. más que el gobierno de la justicia debería decir. Sí, no, y seguramente la policía lo puede hacer porque tiene identificado. Claro, por eso. Ahora, después de esto, ahí hay mucho video, con lo cual se puede identificar a mucha gente. Hay bases de datos, digamos. Yo creo que pero habría que avanzar esto, ¿no? y avanzar un paso más, porque usted lo que está diciendo es que esos barras no van ahí porque van a un negocio. Digo, no es que están manejando, qué sé yo, como los cuidacoches afuera del partido, que es por un negocio. Acá lo que está diciendo es que es una motivación política. Pero yo creo que eso... Y la violencia política en la Argentina ha salido bastante cara. Pero bueno, obviamente, pero eso tendrá que ser investigado judicialmente. No somos nosotros para decir quiénes son, ¿no? Aportar Eso elementos si tienen, ¿no? tendrá, obviamente, los elementos que se obtengan a partir de la investigación que haga la policía con los datos que tenga, los autores de esta violencia, etcétera. Bueno, yo creo que ahí, a partir de ahí, se van a tener datos como para aportar a la justicia, ¿no? Sigue llegando, vamos a ir actualizando la información respecto sobre todo lo que preocupa del tema de los heridos, sobre todo aquellos que tienen lesiones más graves. Me parece que todavía falta para terminar de ver cuál es el alcance de todo esto y el resultado que da la investigación que planteaba. La preocupación que queda en un punto es, tomo la frase del inicio y es, bueno, hay un intento desestabilizador. Mi pregunta sería, ¿está firme el gobierno frente a estas situaciones? Sí, absolutamente firme. El gobierno está absolutamente firme. Está bien. Bueno, le preguntaba, a ver, Tengo una última, perdón. Tenemos varias. No, porque mañana hay un tema que no tocamos, que es el de la Corte Suprema de Justicia. Mañana hay comisión, se reúne la comisión en el Senado y todo indicaría que está el número para al jueves siguiente, o por lo menos hay un sector de la política trabajando para eso, que se rechacen los pliegos tanto de Lijo como de García Mansilla. Quería saber cuál era la posición del gobierno respecto de ambos jueces. Bueno, eso es una decisión que tiene que tomar el Senado de la Nación con las mayorías que indica la Constitución. De manera que yo, no puedo decir que va a ser el Senado porque no lo sé. Pero si los rechazan, el gobierno podría insistir, porque había una versión también que decía, bueno, que el gobierno retire los pliegos antes que se los rechacen. El gobierno no tiene todavía una decisión tomada sobre el punto. O sea, no descartan retirar los pliegos. Todas las posibilidades están abiertas. No tengo la información cuál es la decisión final del presidente sobre esto, pero el presidente tiene todos estos elementos sobre la mesa para ver qué decisión toma. ¿Usted qué le recomendaría? Yo creo que el Senado tiene que expedirse y ver si tiene los números suficientes para rechazar los pliegos. O sea, que le recomendaría que no los retire. No le recomendaría eso. Yo digo, es un tema de opinión. Cada uno de las decisiones tiene sus pros y sus contras. Es difícil, una decisión que no es fácil tomar. No, claro. Ministro, le vuelvo al caso Libra muy breve, porque hoy es uno de los temas que obviamente ocupó el trámite, el debate parlamentario. Y ahora que lo ve ya con un poco más de distancia, en su momento se habló de la posibilidad de hacer cambios en el entorno presidencial por cuestiones lo dijo el propio Milei, creo, de ver quién se puede acercarse, quién no. ¿Cambió algo? El presidente dijo que en ese programa que creía que debía elevar las barreras para que no llegue la gente a tener una... Para que no llegue cualquiera. Como que la necesidad de tener un poco más de filtros, ¿no? Bueno, yo creo que eso lo está manejando con cuidado hoy, ¿no? ¿Hay más cuidado? Yo creo que sí, que él lo ha tomado. Ha sido una decisión de él. ¿Y ahora que lo ve a la distancia, qué cree que pasó con Libra? Yo, la verdad que no estuve en el tema. Yo me enteré con el tuit, ¿no? Así que no sé cómo se gestó más allá de todo lo que ha sido publicado, ¿no? Lo que él mismo dijo. De manera que no tengo otra versión para dar que no sea esa, ¿no? Gracias, Guillermo, por haber estado acá. Jefe de gabinete, Gracias. Guillermo Francos, en un día que la verdad es tremendo. Esperemos que termine rápido el día porque siguen pasando cosas, así que muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias a ustedes. Bien.